lo que está pasando en torno a la pandemia en Chile, porque este fin de semana llegaron casi 3 millones de nuevas dosis de vacunas entre Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Ahí tenemos el titular de la tercera. Llegan a Chile más de 600.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 de Zapata. A ver, para que ustedes vayan entendiendo un poco cuáles son las cifras, sumado a esto lo que dijo el presidente Piñera respecto a la llegada constante de estas vacunas, sea vacunas no faltan, pareciera incluso, si yo tuviera que escuchar los noticieros más, pareciera que sobran, que tenemos para regalarle a los países vecinos, sí. Pero en esta última pasada, estamos hablando del pasado 20 de mayo, llegaron 272.000 y fracción vacunas de Pfizer, 331.000 de AstraZeneca, que permite la campaña de vacunación, sobre todo aquellos que ya se pusieron esa vacuna, y Chile a esta altura ya ha recibido más de 3,5 millones prácticamente vacunas de Pfizer, 14.900.000 y tantos dosis de Sinovac, que ha sido la principal vacuna en nuestro país, y casi 500.000 vacunas Alianza de COVAX, alcanzando un total de 822.096 dosis en nuestro país. Eso es prácticamente todo Chile. O sea, claro, aquí estamos hablando casi de 19 millones, estamos hablando prácticamente como que todos se vacunaron al menos una vez, y el porcentaje de cuántos se han vacunado 2 veces, o sea, que tienen el esquema completo, digamos que este menos porcentaje, acuérdense que estamos buscando un 80, van más de 50. Entonces estamos ahí, y aquí retomo la pregunta que planteaba Michael: ¿sirven las vacunas? ¿Sirven las cuarentenas por separado? Claramente no. Imagínate que en Inglaterra ellos le dieron más prioridad a las cuarentenas que a las vacunas. Ellos no rechazaron las vacunas, sino que fueron más prolijos en elegir cuáles iban a ser las que elegían para esa nación, y van mucho más atrasados que nosotros, y sin embargo ya están prácticamente con permiso de fiesta, abrazo, beso y todo lo demás. Entonces pareciera que la cuarentena o el cuidado personal, como lo hicieron otros países de Europa del Este, era que, mira, no sabemos qué va a pasar con la pandemia, estoy hablando de comienzo del 2020, pero hagamos lo siguiente: anda a trabajar, sale nomás, pero mantén distancia social, usa mascarilla y lávate las manos. Y les fue re bien. O sea, las vacunas van a permitir que tú no caigas hospitalizado, que no te mueras y que quedas contagiado, pero si hiciéramos caso al protocolo, probablemente está ahí, como Inglaterra lo ha demostrado, el 70% de la efectividad de contagiarte en realidad no del COVID, de cualquier cosa. Y bastaría principalmente eso. Entonces, cuando tenemos la tremenda capacidad de vacunación en Chile en relación a los países vecinos, pero no se ha respetado todo otro, conclusión clara y simple, sencilla, es que se necesitan las dos, pero sobre todo los protocolos, y más que nada los protocolos. Esa es la única conclusión visible frente a los números. Sí, hay que reconocer que el número de vacunas habla de un proceso muy exitoso de parte del gobierno de Chile. O sea, cuando no se le reconoce a nadie, se le critica tanto que hayan 18.822.096 dosis vacunas. Me parece que es bastante positivo, es como un número medio teletón. Esto tan en boca. Ya, pero es exitosa la adquisición de las compras por Lama. Pero por eso, es exitosa la adquisición de la vacuna. Pero todo el resto ha fallado. Lo que pasa... Sí, entonces el proceso de vacunación sí no es exitoso 100%. ¿Sí? No, pero a ver, ¿sabes dónde fallamos principalmente en el tema de la cuarentena? Mi percepción. Es ahí donde está el meollo del asunto, porque digamos las cosas como son. En más de 1 año y medio no hemos hecho una cuarentena real. No ha habido una cuarentena real. El país no se puede. Sigue funcionando, aunque sea hasta el 15% mínimo. ¿Cachai? Y creo que los países que tuvieron éxito con las cuarentenas fueron los que lograron reducirlo al mínimo, muy cerca. No sé si 0, porque yo creo que eso es imposible, pero no sé si el 20% de movilidad. Entonces, ¿cachai? Perdón, hagamos memoria, mira. Habían permisos de la comisaría virtual falsos PCRs para que la gente pudiera movilizarse. ¿Cachai o no? Por eso ¿tú sabes que eso no es ilegal? ¿Lo de la comisaría no es ilegal? ¿En serio? Pero ahí hay un emprendimiento que perdí. No, perdón, eso fue público. No es ilegal porque no hay una, no me acuerdo, firma electrónica digital. No hay una firma. Muchas gracias, Monty. Entonces hay una persona que efectivamente como que hizo una denuncia y ganó, porque falsificar ese documento, así de mal pensadas están las cosas. Falsificar un permiso no es ilegal, no te pueden llevar un proceso a raíz de eso. Cuando yo digo que el proceso de vacunación no es exitoso, yo me refiero a la vacunación en sí, porque la compra de vacunas súper exitoso.
pero la distribución de las vacunas no ha sido exitoso. El gobierno no se ha asegurado de que a todo el mundo lleguen las vacunas, pues eso vea como sentimiento encontrado cuando se dice que fue súper bueno ese tema. No, va a medias, como todo. Pero tenemos un buen número de vacunados. Sin cuarentena parece que esto vale callampa. Eso es el tema. Podría no haber ninguna vacuna, pero si todos se cuidan al parecer, de por vida, no te puedes contagiar, te cuidáis. Punto. O sea, la mascarilla y darse las manos. No, pero perdón, lo hemos hablado tantas veces. Hay gente que todavía no sabe ocupar la mascarilla. Hay gente que todavía no entiende que no es con la nariz afuera. O que no se ocupa acá de guardapapada, que es como un sostén de papada para muchos hombres. ¿Cachai o no? Me parece que no sabe. Ponen acá por las redes sociales, tampoco va a ir la mascarilla. ¿Cachai o no? Entonces, insisto, me parece que acá hay... perdóname, hay gente que se la pone cruzada, que está mal porque te entra por los lados. Se supone que la mascarilla ideal, mira, estoy haciendo una clase y eso que yo de mascarilla no tengo idea. Y lo ideal es que en la parte de la nariz tenga un fierro, porque esta parte sí que es importante cuidarla, ¿cachai? Para que no haya filtración por este lado. Hay mascarillas que se recomiendan por sobre otras, es un tema que tampoco se habla. Entonces, ¿cachai? Me parece, insisto, el tema de la vacunación perfecto. Estamos siguiendo, como nos gusta a nosotros, la tendencia internacional. Sin embargo, me parece que el tema de la cuarentena nunca se hizo real y tampoco el tema de los cuidados personales. Yo acá te puedo apostar que hay una cantidad de gente que iba al baño y no se lavaba las manos antes de esto y uno los saludaba y todo. Entonces, ¿cachai? Acá tiene que haber un cambio cultural un poco, que es mucho más grande y es mucho más lento, weón. ¿Cachai? Nos va a costar muchos años entender como el cinturón de seguridad. Exactamente. Y cuando lo hagamos, ya va a haber pasado y va a haber que hacer otra medida. Y vamos a quedar una vez más fuera de lugar, fuera de foco. Oye, les quería comentar algo que dijo el representante de la Organización Panamericana de Salud y de la OMS para Chile, Fernando Leanes, que él también hace un diagnóstico que tiene que ver como con las vacunas, la importancia de que todos los países vecinos también se vacunen. Y es el llamado que ha hecho la OMS de decir, a ver, los países más ricos o que han tenido más acceso a la vacunación, por ejemplo Chile, que ha tenido también ahí buen lobby a través de la Universidad Católica, en donde hay una alianza ahí con los laboratorios y que permitió como este acceso rápido, ¿cierto? No solamente la intervención del gobierno, sino que también con esta intervención del privado. Entonces la OMS dice, ¿saben qué? Los países que les van a quedar vacunas, que no las van a poner, por favor, dónenlas a otros países. Así como también países ricos que donen plata para otros países poder también tener sus vacunas, porque si no, no sirve de nada como aislar un país súper vacunado si tus vecinos no están teniendo ese mismo acceso o el mismo alcance. Y él también dice que esto no es un fenómeno chileno solamente, que está ocurriendo en todos los países del Cono Sur, en donde se han visto aumentos de casos, obviamente producto de todo lo que está significando la gestión de la pandemia en los diferentes países. Y les quería poner el ejemplo de Uruguay. Uruguay, ustedes saben que es el país que en un principio había manejado súper bien su pandemia. De hecho, ahora, siendo un país chiquitito, ¿cierto? Con algo como 3,5 millones de habitantes, tienen un aumento de casos. Exacto, o sea, ellos apelaron como al comportamiento social, a hacer caso, y les resultó al principio. De hecho, ahora ellos el viernes tuvieron un aumento de casos y se convirtieron en el país con más casos nuevos por millón de habitantes después de Brasil, siendo que Uruguay es el país que más vacunas está poniendo a su población tras Chile. Entonces ahora vemos que nos está pasando algo súper similar con Uruguay. En el fondo ellos dicen, ¿por qué aumentaron los casos si estamos vacunando tanto? Porque finalmente ellos dicen, relajamos las medidas, empezamos a abrir ciertas fronteras y también ellos le atribuyen estos aumentos a la variante P1, que es la brasilera, que es lo que mencionaba, no sé si Mike, con respecto al aumento de casos de los niños en Brasil. Entonces al final está todo bastante relacionado. Ojo, a pesar de que se habló en el último estudio de que para estas vacunas que por lo menos nosotros tenemos en Chile efectivamente servirían para todas estas variantes, lo cual nos da una tranquilidad absoluta, hablando de Pfizer, de Coronavac, que es la que más se utiliza en nuestro país. Lo de Uruguay es súper interesante y qué bueno que Monty lo trae a la mesa, porque se acuerdan que nosotros en un minuto hablamos del buen plan que tenía el gobierno, no solamente con respetar y pedirle a la ciudadanía que se comporte bien, sino que ellos también tenían este plan de domicilios de médicos a la casa. El que se sentía mal no tenía que ir a un hospital, a un centro médico a hacerse el test PCR, atenderse, qué sé yo, y estar probablemente alrededor. Iban los médicos a la casa, entonces habían varios elementos que nosotros de hecho destacamos. Me acuerdo acá de cómo se estaba tratando esta pandemia
Hoy día finalmente se está dando un paso atrás en cuanto a los resultados, pero justamente por el relajo de las conductas, el relajo de las conductas de las personas. No es la vacuna la solución. No existe. Hoy día no tenemos ninguna solución para el COVID-19. Exacto. Lo único que realmente nos puede servir es vacunarte, pero sin dejar de lavarte las manos y sin dejar de usar la mascarilla.